o que los dichos de la niña era que se iba con una tía, habría que haber hecho más presión sobre el grupo familiar. De ahí quizás, si la nena tuvo un día de supervivencia o algo así, o lo hubieran encontrado más rápido, o hubieran podido quizás encontrarla con vida, depende da esto de la data de la muerte. Dos datos, ¿no? Para que usted me pueda responder. Uno, casi siempre es alguien que los niños conocen, que tienen confianza, que se ganaron la confianza. Y está casi siempre demarcado allí, en su círculo íntimo, en la gente más inmediata que tiene. Esto es así. Claro, generalmente cuando ocurre un secuestro, en la gran mayoría es el grupo familiar, que si mal no recuerdo es un 53%, y de ese porcentaje, o 50 y algo por ciento, no me acuerdo exactamente bien, y de ese porcentaje tenés una gran mayoría es el padre, que es el 45%, después tenés la madre, que es el 23%, si mal no recuerdo, y después tenés al resto del grupo familiar, que son tíos, abuelos, etcétera. La mayoría de las veces eso es un tema únicamente de patria potestad, de que están discutiendo entre los padres, y los menores retornan dentro de la semana, en su gran mayoría, y después retornan dentro del mes. Ya cuando se van con un conocido, ya el riesgo es mayor porque ya puede ser relacionado con intento de abuso o con intento de robo, y los menores son más lesionados. Eso ya igual sigue siendo dentro del mayor porcentaje de grupo. Que sea un extraño, por lo menos en Estados Unidos es el 22%. Entonces siempre sabes que tenés que ir a familiares y a grupos cercanos en un primer momento. Bien. Aparte porque es más fácil de resolver. Y también esto que a veces la persona que tiene un problema de su hija se fue del hogar o no volvió porque no sabe dónde está, y se recibe la respuesta, bueno, esperemos 24 horas. Estas 24 horas, por lo que usted nos dice, son fundamentales. No se puede postergar la búsqueda a ver qué pasa dentro de 24 horas. Sí, por eso justamente es que no se les permite ya más tomar las denuncias con demora, tiene que tomarse inmediatamente, y si no pueden ir a la fiscalía a realizar la denuncia, y especialmente con los menores, porque los menores están es uno de los grupos de mayor riesgo. Y si llegó a ser un extraño, las posibilidades de supervivencia, las primeras 3 horas, el 76.2% de los menores que son asesinados dentro de las primeras 3 horas. Por eso las primeras horas son fundamentales. Y aparte los padres en ese momento están tan nerviosos que no dan una declaración testimonial que permita obtener información fácilmente. Entonces, por eso es que es tan importante enfocarse en ese momento en lograr obtener toda la información posible en estas primeras horas. Y cuando usted ve la imagen de esta mujer que ahora está detenida, que se expresaba su dolor, que participaba de la búsqueda, ¿qué le significa hoy? Desgraciadamente es algo muy común. Generalmente cuando ocurre una muerte y el perpetrador muchas veces se presenta en la escena, colabora en las búsquedas, etcétera. Dependerá ver de la pericia psiquiátrica qué es lo que indica. Más allá del consumo de drogas, yo creo que hay un componente sociopático también, como para poder tener esta frialdad y hacer una declaración sin demostrar signos relacionados con el hecho. Posiblemente hay un componente sociopático en su personalidad. ¿Y esto qué significa, este antecedente? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiestan los sociópatas? Sí. Los sociópatas están generalmente, o sea, hay 3 grandes grupos que son de los de riesgo, que es los grupos que pueden ser violentos. Están los narcisistas, los psicópatas y los sociópatas. El psicópata básicamente nace, ¿sí? En los estudios la tomografía computada indica que tiene un defecto, su cerebro es diferente al del resto, pero en el caso del sociópata, muchas veces los ambientes violentos, donde hay criminalidad, forman una personalidad en la cual la normalidad de la legislación, lo que está permitido o no, el tema de la violencia, el manejo, es más relacionado con... es desarrollado. A diferencia del narcisista, que sí tiene culpa, entonces el narcisista posiblemente puedas detectarle señales, puede entrenarse, pero es más probable que una persona sociópata o psicópata pueda así no mostrar signos de arrepentimiento o culpa. Y hay algo, Santos, si usted me permite también, que hablamos con Olga, que es el hecho de las drogas duras, ¿no? De cómo puede cambiar sin algún antecedente previo, como de golpe la influencia de sustancias duras, como bueno, se habla mucho en esta oportunidad del Paco, de drogas así, como que también pueden hacer una reacción de golpe, ¿no? Como espontánea sin algún antecedente previo, ¿no?
Sí, bueno, en este tema creo que hay cuestión de generar conciencia. Podemos nombrar varias causas, por ejemplo, el caso reciente de esta mujer que apareció en un albergue transitorio con heridas, o el caso del anestesista que se pone violento por el consumo de crack. Hay drogas que generan una menor inhibición porque afecta también el área límbica y también pueden generar un cierto grado de violencia. Esto combinado con un menor que es tan débil, una mujer que tiene mucha menos musculatura, la situación de estar en un lugar aislado por el hecho de que estar prohibido también hace que no lo hagan en lugares públicos, sino que están en lugares donde están solos, genera un mayor riesgo. Y el tema de la violencia de esta droga, sería importante saber qué es lo que consumieron, porque la verdad es que... y cuáles son las lesiones que presenta la víctima que generan la muerte. Si es que fue una violación seguida de muerte, si lo que fue solamente una golpiza al producto de esto de que estaban bajo el efecto de las drogas y cuando se despiertan o cuando toman conciencia de nuevo la chica estaba muerta de algún golpe. Sí, Olga, no sabemos todavía los resultados de la Olga, autopsia, eso va a ser importante. Sí, pero el primer dato que se da es que fue Sí. ahorcada con una sábana. Acá hay casos que me parece que no son tan frecuentes. Sí. Primero, no tenemos muchos casos que una tía y madrina esté sospechada de haber asesinado a su sobrina y a su ahijada. La vinculación de la cercanía en que Sí. viven, donde reside la menor, que reside con el padre, y la cercanía que tiene con la tía. Es un acto de suma confianza. Y si vamos a mayores, como la nena aparece desnuda, no es tan frecuente que alguien de su entorno, mujer, lleve a una niña a participar de un acto terrible como puede ser una violación con su pareja. Sí, desgraciadamente lo que a veces ocurre es encubrimiento y hay que ver si esto ya venía pasando, si la nena iba a denunciar algo o si es la primera vez y también por eso mismo, por miedo a una denuncias que la matan. También por eso es que es importante ver específicamente qué lesiones tiene o qué es lo que ocurrió, pero sí, desgraciadamente encubrimientos en realidad muchas veces ocurren. Lo que habría que ver es quién finalmente, aparte, con esto de que si la matan con una sábana, el ADN a quién corresponde, a ver quién es el que finalmente toma la decisión activa de asesinarla, más allá de que criminal, del punto de vista jurídico, participando los dos son culpables. Entiendo yo. Sí, no, pero lo que dice usted, esto del temor a ser descubiertos, ¿no? La violencia que por lo que hicieron. Generalmente desgraciadamente hay hasta un libro que se llama Homicidios Sexuales y se le interrogó a varios homicidas sexuales de por qué habían cometido los homicidios y la mayoría es justamente esto, como el testigo puede declarar en su contra, es la evidencia viva que puede declarar en contra del perpetrador, directamente eliminan al testigo. Deciden matar a la víctima del abuso justamente para evitar ser procesados y detenidos. Claro. Es una forma de eliminar la prueba. Piensan en encubrimiento allí, cubrir con algo. Lo cubren con esto, con matar a la persona que puede denunciarlo. Claro. Pero es tan frecuente Por eso esto. justamente la pena va a ser, me imagino, que mucho más alta. Doctor. Pasa y el código lo tiene. Vamos a escuchar al doctor. Sí, doctor. Pasa más de lo habitual y el código lo tiene previsto con perpetua. Con perpetua. Es perpetua. O sea, Si estamos en este caso tenemos un criminis causa para llevar si se puede demostrar de que la nena fue abusada y la muerte fue para ocultar o no ser descubierto, pasaría a ser un homicidio criminis causa y las penas son de perpetua. O sea que el código expresamente prevé este tipo de circunstancias. Olga, ¿y cuál es la fórmula más común que utilizan para defenderse ante la justicia si son aprendidos? Generalmente lo que la mayoría de los casos que se haya demostrado es la negación. Los casos que nosotros estudiamos es diferente porque son criminales que ya están convictos y que accedieron a hablar con las autoridades. O sea, es diferente la visión que tenemos los criminólogos, donde lo que hacemos es un estudio de qué es lo que los llevó a cometer estos delitos en un intento de tratar de prevenir que se repitan, ¿sí? O de tomar medidas previas, por ejemplo. Pero este tipo de casos, lamentablemente, el homicidio sexual, que es como se denomina este tipo de casos, generalmente siempre terminan escalando a eso. Porque si son detenidos con un caso de violación, a la larga terminan, especialmente los casos de pedofilia, como sería en este caso, terminan generalmente tratando de eliminar a la víctima. Que es casi una consecuencia de su accionar y el pensamiento que ejercen de dominación sobre la víctima. Y porque el pedófilo es reincidente. Entonces, si alguna vez va preso, ya sabe que el testimonio del menor es lo que lo lleva a la cárcel.
y la próxima vez que comete un delito ya trata de eliminar la evidencia. Tampoco por suerte, tampoco son tan organizados, entonces generalmente son detectados, porque siempre esto de que el cuerpo se encuentre en el mismo lugar también es muy común. Generalmente se los encuentran los menores enterrados en la casa, en las cercanías del lugar. Ajá. Siempre está la sospecha que haya sido de otra forma también, ¿no? Sí, habría que ver si el abuso efectivamente estamos sosteniendo por el hecho de que está desnudo. Estamos pensando que el abuso se llevó a concretar y que efectivamente ocurrió y que esta es la circunstancia si lo bien lo está negando. Hay que probar este abuso que se sospecha por el hecho de que la víctima está desnuda, porque se le nota un componente sexual el hecho de que la víctima esté desnuda. Claro, un indicio muy fuerte, ¿no? Porque si hubiese sido de otra manera... Claro, ¿no? Pueden decir que... Sí, porque también si la víctima estaba, cuando fallece, estaba muerta con las ropas, ¿cuál sería la intención de quitarle las prendas? Igualmente, dentro de los límites de la propiedad, la víctima iba a ser identificada. Pero la van a vincular con ellos y es la víctima perdida. Además dejaron la ropa, porque en la bolsa donde estaba esta criatura, habían dejado allí la ropa. No había intención de eliminar la ropa. Bueno. O si lo tuvieron, no lo pudieron concretar o no lo pensaron. Claro. Sí, Ana. Sí, lo que le quería preguntar... Por suerte parece que... Sí, Olga, lo escuchamos. Sí. No, que por suerte generalmente a favor de esto es que no han tenido un gran poder organizativo como para descartar el cuerpo de mejor forma, como para dificultar la llegada al cuerpo, sino quizás no lo podíamos resolver al caso. Ana. Con los datos que se tienen de esta investigación y más que nada teniendo en cuenta de que hay una vecina, Olga, buen día, que dice que escucha cuando la nena dice tía. Por lo menos uno de los datos de la investigación que se está llevando adelante es que esta mujer la fue a buscar y la entregó. ¿Pudo haber existido la posibilidad de que se la hayan entregado a otra persona también? ¿O únicamente en lo que tiene como experiencia la llevó hasta la casa para entregársela a su pareja? Bueno, desgraciadamente hay miles de posibilidades en eso, porque hasta ha habido casos en Villa Gesell, creo que se rompió una banda que se dedicaba a la prostitución de menores que usaban a sus propios hijos y tenían ha sido sin clientes, hubo un tema de encubrimiento. Entonces, como poder haber posibilidades, hay muchísimas. Lo más usual, si es que los dos confesaron, no van a confesar un delito que no cometió, lo usual sería que sea el tío. Esto se tiene que coincidir después con las evidencias de ADN que tengan de posteriori, porque si la chica fue abusada, va a haber ADN del abusador dentro de ella que se va a poder recuperar, si bien, bueno, pasaron unos cuantos días y la putrefacción quizás dificulte un poco. Esperemos que no. No fueron tantos días, ¿no? Para ese tipo de análisis existe la posibilidad de que se concrete esto, que sepan perfectamente dónde es. Doctor Lizardo, a ver, si uno de los dos es el autor material del crimen, tomó la sábana y la ahorcó, ¿es distinto la participación de uno y de otro? Dependerá del grado de participación que tenga y se pueda demostrar. Ahí ya es tarea del fiscal poder demostrar la participación criminal que tuvo cada uno de los actores. Pero la diferencia de participación, ¿establece penas distintas? Si hay diferencia de participación, sí, no es lo mismo el autor material, un autor intelectual, un partícipe, ¿A quién haya promovido eso? No importa. Lo que hay que ver es, primero tiene que el fiscal tratar de desentrañar cómo fue el evento criminoso para poder determinar la autoría y responsabilidad de cada una de las personas que está detenida. Hasta tanto no se determine cuáles fueron los motivos que los llevaron a hacerlo y cómo se determinaron, es muy difícil determinar la autoría y participación criminal de ellos. Olga, aunque no tenga valor judicial, cuando la policía lo detiene, le formula preguntas y dice, bueno, la verdad, tomamos alcohol, tomamos droga, no nos acordamos de lo que hicimos. Esto en principio está aceptando que algo les pasó, por lo menos que estaban con droga y con alcohol encima, pero no niegan lo que pudo ser, no dicen no, dicen no nos acordamos. Sí, el tema, bueno, sí, más allá de que no lo... También puede ser una justificación, ¿no? Como para darle un entorno a qué es lo que ocurrió que lo lleva a este desenlace, ¿sí?
Supongo que dentro de la situación es más fácil decir fue un accidente, que falleció accidentalmente, a decir que es un homicidio intencional. Usted nos decía que pueden ser sociópatas. Los sociópatas llegan un momento del arrepentimiento, hasta tomar plena conciencia de lo que hicieron, a poder establecer cómo van a vivir de aquí en más, porque el cargo, si se comprueba, es gravísimo, pero también socialmente él es grave, su relación familiar es grave, su visión ante la sociedad es miserable. Sí, lo que pasa es que el sociópata no tiene culpa, por eso le digo que me parece, por la impresión, por la entrevista que yo vi, me daría la impresión de que no tienen mayor culpa o remordimiento al respecto, lo cual te descarta la gran mayoría de los perfiles narcisistas, más allá de que sí pueden tener una dificultad emocional. Lo cierto es que el sociópata entiende la diferencia entre el bien y el mal, es totalmente capaz de enfrentar un juicio, la diferencia es que no tiene remordimiento y que esto se genera en base a normas sociales en las que se mueve. Por ejemplo, uno de los típicos casos de sociópatas serían las personas que vuelven de la guerra, gente que se cría en el AMPA, o cuyo padre tiene normas sociales un poco diferentes, entonces la persona se adapta a estas normas y no introspecciona las normas de la sociedad civilizada, organizada, digamos. Sí, a uno que no conoce le llama la atención esto que no sienten culpa, ¿no? Cuando en verdad a uno le parece que la verdad la culpa es tremenda, Santo, se han dado casos en la práctica de que las personas que han cometido los homicidios asisten a los sepelios, asisten a los velatorios y lloran y participan de las marchas. Activamente de las marchas. Sí, Olga. No, iba a decir que la diferencia quizás que a veces se habla es que el narcisista, por ejemplo, que es otro de los tipos que puede ser peligroso, que puede tener una actitud violenta porque tiene una mala regulación de sus emociones, generalmente lo que dice la teoría, esto igualmente hay que hablarlo más con un psiquiatra o un psicólogo, que es su especialidad. Yo porque dice que en la parte de criminología nosotros lo vemos. Y los narcisistas generalmente, el tema es que tienen quizás culpa hasta, o tienen un poco más de limitaciones porque tienen miedo de las consecuencias que va a tener hacia ellos la actitud criminal. El sociópata en realidad solamente lo que le preocupa sería la condena, pero en realidad no tiene ni siquiera un poco de culpa o de remordimiento, porque hasta incluso es el que, por ejemplo, teniendo un cuerpo en el auto, sería el que no va a demostrar emoción y que va a poder tranquilamente seguir de largo. Esa es la gran diferencia que noto. Quizás el narcisista se quiebra más fácilmente. ¿Y a usted qué le parece? ¿Que estos son más sociópatas que narcisistas? Sí, daría la impresión de que sí. Primero porque vive un ambiente que, por lo que comenta, esto de que haya actividad criminal cercana, moverse en este tipo de ambiente, generalmente genera un cambio en los valores estructurales respecto a lo que se considera que está bien o mal. ¿Sí? O sea, eso no le importa. Que no son los del resto de la sociedad, la mayoría de la sociedad no está relacionado con el crimen. Claro, o lo hacen sabiendo que es delictivo y lo continúan haciendo. El hecho de consumo de drogas, alcohol, ese tipo de cosas no es algo que haga la mayoría de la sociedad. Si bien algunos lo pueden hacer y no todos son violentos. Pero el hecho también de estar relacionados con actividades criminales también genera mayor riesgo. Y ellos no parecerían, al moverse en este ambiente, parecería que generaron una personalidad en la cual los valores normales que nosotros tenemos no están tan introspeccionados dentro de ellos. Usted nos daba un dato importante hoy, ¿no? Que a lo mejor esto era la primera vez y el temor que esta nena se lo dijese a su papá o lo dijese a alguien de su confianza, es donde ahí comienza el desenlace, ¿no? La única forma que no lo diga es eliminarla. Es que desgraciadamente muchos de los casos, o sea, si ustedes miran los casos donde hubo violación seguida de muerte de menores, es justamente por eso, porque el menor puede hablar. Si lo llevan al hospital es porque el menor es mucho menor y no puede hablar o porque es retrasado o algo así. Si no, muchas veces los matan, justamente por eso, para eliminar el testimonio, porque aparte particularmente ellos saben que en la cárcel un pedófilo no la pasa bien. Entonces tratan de eliminar a toda costa el testimonio. Esta es una pregunta, ¿no la pasa bien o no la pasaba bien? Es una cultura que también se fue siendo más liviana en la cárcel. La sociedad carcelaria castiga severamente. Cuando son de pibes. Cuando hay muerte. Y cuando hay abusos. Y cuando hay abuso, ahí. Ajá. Son los dos delitos que la sociedad carcelaria no perdona y realmente la convivencia con los demás internos y pares es muy difícil. Y más que todo en donde hay reclusión de mujeres.
este tipo de delitos no son tolerados y la convivencia se hace casi imposible. Bien. Doctor y Olga, por favor, ¿no? Abogado y la criminóloga. Vamos a verla otra vez a esta señora que está detenida por el momento. Ya veremos después qué decisión se toma en la justicia, si el fiscal la imputa o no. Todo hace prever que sí. Cuando estuvo en nuestro programa y la escuchábamos y la veíamos diciéndonos esto. Llamó recién, dice que él la vio a la nena con una señora acá a 20 cuadras y era la nena que estaba acá. Una vecina dice que la vio. Mi suegra, sí. Ahora. Ay, me estoy pasando por crónica. El doctor. Yo creo que de la forma de hablar y todo, quizás pueda corregirme algún psiquiatra o quizás la criminóloga lo pueda decir, pero yo creo que pasa, es una psicosis lo que marca el tratar de evidenciar, de tapar y de ocultar el hecho que cometieron. Creo que pasa por la psiquis. Sí, Olga. No, psicosis, o sea, psicosis de la persona que es psicótica es lo que nosotros consideraríamos loco. Es una persona que no puede generalmente manejar la realidad y generar una realidad alterna, que está separado de la realidad. Es una persona inimputable. En este caso, yo lo que puedo creer, porque también sería sin un atenuante, y tampoco lo quiero justificar desde ese punto de vista por el tema del uso de drogas, es o que tuvieron una acción violenta debido al consumo de drogas, o que, pero creo, por el hecho de que el cuerpo esté desnudo, todo eso, y esto es para comprobar también con las pericias que correspondan, por ejemplo, ADN, hisopado vaginal, anal, etcétera, a ver si la niña fue abusada, porque es un posible causal. Y eso te cambiaría también el tema del atenuante, porque seguramente el hecho de plantear que consumieron drogas es también una forma de tratar de buscar morigerar la pena o aminorarla. Olga, otra etapa que puede cumplirse en la autopsia es si tuvo algún gesto, alguna actitud de defensa. Sí, igualmente el tema de los intentos de defensa en un menor con tanta diferencia de masa, ustedes piensan que un menor de 10 años, ¿qué altura puede tener contra un adulto? Contra un adulto aparte que está, seguramente, con drogas muchas veces tienen más fuerza. Entonces, no sé cuánta fuerza puede ejercer tratando de evitar el homicidio. También por eso es que generalmente penamos el homicidio de infantes también, ¿no? Justamente porque estás yendo contra alguien débil que no puede realmente defenderse. Así que esta posibilidad se reduce, y mucho. Claro. También está ahí Juan Pablo. Va a depender de menor al menor, pero claro, por lo que veo... Sí, nos dice la fuerza, el estado de ebriedad o de toxicidad que tenía el presunto responsable hace que ella no haya podido ejercer ningún tipo de defensa. Claro. Bien, está también allí Juan Pablo, en el lugar, en la escena del crimen y de la vivienda de toda la comunidad de ese barrio. Sí, aclarando algunas cuestiones en relación a este espacio. Es el Centro Tupazú. Ese es el nombre de este espacio, de este predio tomado. Fuimos llevando en testimonios, tratando de ir aclarando de qué hablamos cuando hablamos de este espacio, que siempre mencionábamos como centro recreativo, y así lo era. Los fines de semana, por eso a veces la confusión, en los mismos patios que jugaban los chicos, se realizaban fiestas. Entonces, en algunos, la confusión al hablar de una especie de bailanta. Pero en realidad, en el mismo patio donde los chicos jugaban como parte de este centro recreativo luego tomado, había un espacio donde se realizaban fiestas. Ahora, no dicho esto, para aclarar de Juan qué Pablo, lugar estamos hablando. Juan Pablo, no Sí. se ve a nadie hoy. Porque la otra vez... No, y esa... de adentro, ¿no? Esa Veíamos gente. claro, ahí está. Ese lugar, yo ahora también me estoy sumando en la altura para poder ver. Quizás ahora se pueda llegar a ver, por un lado, la pileta, o por lo menos a lo lejos un paredón que dice Bienvenidos Verano 2008, lo que marca en el momento en el que estaba desarrollándose este centro como recreativo. Bueno, allí en lo bajo está la pileta y siguiendo hacia el otro lado, paneando hacia el otro lugar, obviamente la dificultad tiene que ver que estamos en un montículo de tierra para poder ver desde lo alto. Bueno, hacia la izquierda es donde usted marcaba que no había nadie, que es el patio de una casa donde se concentraba la presencia de la familia. La familia del papá, Juan Carlos, que vive también para ese lugar. Es decir, que allí estaban esperando noticias y allí conversábamos y veíamos en imagen
a la tía, a la madrina de Sheila, en ese mismo lugar, extremo de donde ella vivía. Y ella, en la espera, un dato, ¿no?, que no es menor, nunca esperó en su casa. Ella, en esa búsqueda que iba día a día, ella aguardaba noticias, bueno, no en lo real, ¿no?, pero por lo menos en lo que uno veía desde afuera, estaba supuestamente esperando noticias de Sheila en otro lugar, en el extremo de donde ella vivía, donde estaba el tío, Martín, y donde vive el papá. Es decir, nunca volvía al lugar donde estuvo por última vez con vida Sheila. Juan Pablo. Se quedaba lejos del lugar del hecho. Juan Pablo, esta imagen que veíamos cuando ella habla es cerca de la casa del papá de Sheila. Claro, por eso marcaba, no es menor que ella nunca volvió a su casa. Ella no volvía a su casa. No Bien. quería ir a su casa, obviamente, ya entendemos por qué, ¿no? Claro, ahora se comprende. Y también allí donde están detenidos los integrantes de esta pareja, en principio cuestionados y muy cerca de ser imputados por el fiscal, falta el trámite judicial, el traslado a otras dependencias policiales y luego la convocatoria a indagatoria. Allí está Marcelo, en vivo y en directo. Y me detengo, Santos, sobre ese último punto que hace referencia, porque el fiscal lo que quiere es cuanto antes poder tomarle declaración a ambos, con lo cual es muy probable que en horas cercanas al mediodía partan de esta comisaría o de esta DDI, ya que también al lado de la DDI está la comisaría primera de San Miguel, los detenidos rumbo a la Fiscalía número 20, ubicada en Malvinas Argentinas. Y recién después, si finalmente declaran o se niegan, desde allí la mujer llevada a la comisaría de Villa Astolfi en Pilar y el hombre llevado a una comisaría de José Cepaz. Ese es el movimiento que tiene previsto realizar incluso el Cuerpo de Infantería y las demás fuerzas de la policía, que ya a medida que va pasando la mañana hay cada vez más movimiento y la expectativa de este traslado. Gracias, Marcelo. Y le vamos a pedir a Olga que nos dé los puntos más trascendentes que ella considera para poder seguir una guía para tratar de entender qué ocurrió en esta causa. Bueno, desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista técnico, yo creo que hubo varias falencias por lo cual pudieran poder haber llegado antes. Por ejemplo, interrogando más a la familia. Desde el punto de vista de lo que parece, de lo que trasciende y lo que mencionan, parece estar relacionado con consumo, drogas y alcohol, lo que genera una personalidad más violenta, pero yo creo, por el hecho de que esto de que mencionan de que el cuerpo aparece desnudo, que puede estar relacionado con un intento de abuso o un abuso de la menor. Lo cual desgraciadamente suele pasar. Faltaría determinar específicamente cuánto fallece, a ver si desde el momento de la denuncia efectiva, si la chica todavía estaba menor, porque ahí sí hay un problema de que tenemos que tratar de mejorar como sociedad, que es la probabilidad de tratar de encontrarla con vida y de tener una actitud más útil en cuanto a tratar de obtener un resultado más efectivo para el rescate de menores en situación de riesgo. Porque si todavía estaba viva el primer día cuando se hace la denuncia, quizá todavía se podía haber rescatado. Haciendo una buena investigación, encontrando este testigo que dice que se fue con la tía. Olga Fernández Chávez, nuestra criminóloga, le agradecemos mucho su generosidad para con nosotros. Ha hecho usted un aporte muy importante para que podamos... Un gusto igualmente, un comprender. gusto muy... Muchas gracias a usted. Y gracias también a Facundo. Hasta luego, Santo.